Vamos a hablar de el Perú en cifras, las encuestas. Yo soy un crédulo en las encuestas, así que ayer leí con mucha avidez, en El Comercio salió la última encuesta de Datum, donde a nuestras autoridades no les va nada bien, pero mejor conversémoslo con la representante de Datum. Gracias por acompañarnos, Urpito Rado. Al contrario, gracias. Adina pues ha bajado a un dígito, está en 9%. Básicamente, ¿a qué se le atribuye? ¿Los viajes le pasaron factura, entre otras cosas? Efectivamente, los viajes han sido como un detonante. La caída de Dina comienza en noviembre, que es precisamente con el tema de los viajes, pero realmente no han sido los viajes, ¿no? Sino hay dos principales problemas que la población ve con mucha preocupación: el tema de seguridad ciudadana, el tema de la situación económica, y se ve que las medidas que se han tomado, la gente no ve resultados, no tiene muchas expectativas hacia digamos, los logros que se puedan alcanzar con las medidas tomadas. Y no se identifica a ella como una solución a esos grandes problemas. No solo como una solución, sino que finalmente se ve como ya termina traduciéndose en incapacidad, ¿no? Porque si tomas medidas y no hay resultados, es incapacidad, ¿no? Entonces eso ya termina pasándole la factura de alguna manera, y ya desde el mes pasado comienza esta caída. Y Otárola tiene la misma, el mismo 9%, pero... Ambos tienen 9% de aprobación. La única diferencia es que en el caso de Otárola hay un 17% de gente Exacto. que no sabe, entonces, no contesta. Podría ser más o menos de 9, si es que se definieran más de bueno, tiene que ver que de todas maneras es una figura que, siendo bastante mediática, tiene menos conocimiento que la presidenta. Entonces sí, no sabemos hacia dónde se definiría, ya sería especular. Pero el no sabe, no opina, a veces es también una indiferencia que de alguna forma castiga al personaje, ¿no? A veces es eso, pero también a veces es el desconocimiento de la población, ¿no? Y es que la gente, si bien hay un reclamo hacia las autoridades, también hay una desconexión de los peruanos hacia la política. Ahora, y el Congreso, que se había como que estancado en un 10% así, ha bajado más, ¿no? 7%. También, claro, en el caso del Congreso tiene una popularidad de 7% o una aprobación de 7%. Entonces, lo que vemos es que el gobierno está mal, pero el Ejecutivo también está mal. No podemos decir que uno está mejor que el otro, ¿no? En realidad, estamos viendo que los tres poderes del Estado están, por decirlo de alguna manera, en emergencia para la ciudadanía. O sea, hay rechazo hacia los tres. O sea, por el Poder Judicial tiene algo más que... Tiene 15% de aprobación, pero claro... Uno, cuando compara, sí, 15 es más que 7 o más que 9, pero en realidad... Ahora, cuando la gente se le pregunta Poder Judicial, tienen en mente un combo de Poder Judicial en sí mismo con Ministerio Público, ¿no? Hay una mezcla del Ministerio Público, de jueces, ¿no? Bueno, lo mismo que con el Congreso, claro, ¿no? Pero en este Congreso son 130 Pero en este caso lo pregunto porque me imagino que lo de Patricia Benavides puede afectar al Poder Judicial, que no tiene que ver en el lío, pero puede afectarlo en la aprobación general del concepto Poder Judicial. De hecho afecta, porque hay un 63% de personas que cree que Patricia Benavides es, digamos, son ciertas las acusaciones que hay en su contra. Entonces, claro, de alguna manera afecta, porque es como, digamos, en este momento una figura bastante pública y mediática en relación a, de repente, otros actores involucrados dentro del Poder Judicial. Pero ese 15% de alguna manera también es eso, el reflejo de algunas investigaciones exitosas del Poder Judicial, o algunas capturas, o ya sentencias más que capturas, claro, ¿no? Y la aprobación de Patricia Benavides es similar al 15%, por ahí está, ¿no? Así es. O sea, es probable que ella haya llevado al Poder Judicial a esa cifra, ¿no? Algunas de las acciones que ella en su momento tomó eran... Es decir, cuando decidió investigar a Castillo, por ejemplo, ¿no? La convirtieron en heroína, ahí subió. Ella, exactamente, ¿no? Ella, digamos, estas medidas que eran aprobadas por la población y que le dio popularidad a ella, al Poder Judicial, pero de la misma manera hoy día la castigan porque, como te decía, 63% de los peruanos cree que las acusaciones son ciertas.
Y un personaje que tiene ahora 28%, que respecto a los otros es bastante, pero es poco respecto, digamos, a un estándar donde lo ideal es que alguien lo apruebe por lo menos la mitad más uno, ¿no? O sea, más del 50%. Rafael López Aliaga. En la serie histórica de ustedes ha bajado de cuánto a cuánto. Sí, él también viene en caída. Él llegó a tener dos picos de 45, 41, ¿no? Esos han sido para el Perú es bastante, para un país desaprobador es bastante, ¿no? Sí, o sea, de hecho era la autoridad con más popularidad, el contrapeso de alguna manera, y esta voz más fuerte en la coyuntura que estamos viviendo o durante la crisis política. Sin embargo, él no ha logrado mantener esa popularidad y comienza con la crisis con el tema de los peajes, ¿no? Donde no logra, ¿no? No logra un acuerdo que sea aceptado por la población. En su caso, algo que lo ha desgastado podría ser los peajes, pero también podría ser que la crisis de inseguridad, aunque no sea su responsabilidad, le pase factura. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Lo que nosotros hemos medido creo que es el tema de los peajes, el silencio, ¿no? Tuvo una etapa en que estuvo más callado o no dando la cara. El tema de seguridad es un tema que de alguna manera afecta transversalmente a todos los alcaldes, a todas las autoridades, responsables directa o indirectamente. Pero en el caso de López Aliaga, la caída no viene por ese lado, ¿no? Sin dejar de afectarlo, porque 45%, 41% de popularidad tampoco lo hace, tampoco es 100%, o sea, ya había críticas hacia la gestión, ya es una persona o un alcalde que llegó con votos divididos, ¿no? Generando entusiasmo en algunos, pero en otros no, y no ha logrado ni incrementar el entusiasmo ni mantenerlo. Y ustedes también han medido por poderes, ¿no? Poder judicial, gobierno, Congreso, y gobierno también sale 9% igual. Sí, o sea, está muy identificado con está muy identificado a la figura. Claro, y vemos la identificación porque Dina Boluarte tiene 9%, Otárola tiene 9%, y el gobierno ya cuando preguntamos por el Ejecutivo en su conjunto también tiene 9%. Entonces la asociación es muy, muy fuerte hacia una figura, hacia una persona. Entonces está clarísimo que los poderes están personificados. O sea, lo que haga un personaje puede llevar hacia arriba o hacia abajo a todo su poder. Claro, lo acabamos de ver claramente en el caso del Ejecutivo y claramente en el caso del Legislativo, ¿no? Donde la figura tan fuerte o tan mediática de Patricia Benavides, con 15% de aprobación, de alguna manera está asociada con ese 15% de aprobación que tiene el Poder Legislativo, ahora, el Poder Judicial. Cuando yo veía las encuestas durante el gobierno de Castillo, había una división muy clara entre, creo que era mayor, incluso uno veía, caray, ¿no? Aquí hay 30 y aquí hay 10, por la división entre Lima y regiones. Era impresionante, pero ahora no es tanto ahí la división, sino por niveles socioeconómicos, ¿no? No, precisamente creo que lo que viene mostrando la encuesta es que desde el mes pasado, desde noviembre en realidad, esta brecha que había entre niveles socioeconómicos se ha ido cerrando, es decir, todavía el AB tiene 15% de aprobación, Dina Boluarte versus el 9% que tiene en el EPO, una pequeña brecha, pero esa brecha en algún momento era 22 versus 9, ¿no? Entonces es una brecha que se está cerrando. Yo diría que hoy día es bastante homogéneo y transversal, es decir, que hay esta opinión que es generalizada, y lo mismo entre Lima y provincias. Hasta hace poco la distancia entre Lima con el sur, por ejemplo, era una distancia grande. Hoy día esa distancia se ha cerrado. El sur sigue siendo la plaza más negativa, tiene 5% de aprobación la presidenta en el sur. O sea, pero mi lectura estaba bien hasta hace unos meses, pero ya no. Es que era de esa manera, pero el desgaste reciente y
digamos, hace un rato hablamos de los viajes, pero luego han habido también denuncias relacionadas con el hermano de la presidenta, en fin, todo digamos, esta crisis que se ha desencadenado, que además no solamente tiene que ver con el hermano de la presidenta, todas las denuncias relacionadas con Patricia Benavides, y digamos, todo el contexto que estamos viviendo termina afectando y ya es transversal en la población y es generalizada el rechazo hacia la gestión actual. Donde están las diferencias, donde todavía hay polarización, es en la solución, en el cómo. Es decir, hay rechazo a la situación actual, pero cuando todos quieren un cambio. Es decir, es generalizado el sentir de la población de que la situación no da más, de que se necesitan cambios profundos en la sociedad, pero cuando vemos las alternativas, ahí es donde vemos que las opiniones están divididas y lo hemos, en parte de la encuesta que hemos publicado, cuando hablamos de la reforma política, por ejemplo, ahí se ve claramente la división en las opiniones. Pero esa es la parte que más esperanza me dio, porque hay un 48% de gente que estaría a favor de la reelección, o sea, y no hay muchos no saben opina, o sea que se entiende esos temas de reforma política. Sí, pero claro, es 48 versus 49, o sea, por eso te digo mal. Divididos mitad, y el problema es lograr estos consensos no solamente en la desconfianza, en la desesperanza, sino lograr consensos en las soluciones. Depende de cómo uno lo mire, pero yo creo que sí hay un trabajo que hacer para explicar la reforma política, los alcances, cuándo se van a ver resultados, porque si no, se hacen los cambios y si no hay resultados inmediatos, la gente nuevamente dice, esto no funciona y patea el tablero. Y lo que no queremos es que la población patee el tablero, y por eso es que es importante que las reformas que se hagan se expliquen y se entienda cuáles son, o sea, cómo vamos a ver los resultados, en qué plazo de tiempo. Ahí hay un tema muy importante de comunicación que no se está trabajando. Y es bueno tener cifras para empezar la discusión. Muchas gracias, Surpi Torrado. A ti, gracias.